En menos de una semana fueron detenidas 5 personas, entre diputados, comunicadores y dirigentes políticos venezolanos. Todo ocurrió en el contexto de la toma de Caracas, que recordemos, fue señalada por el gobierno de Nicolás Maduro como un golpe de Estado. Nicole Corte, periodista en NTN24 en Caracas, hizo este reporte. Una escalada en las amenazas, allanamientos y detenciones de dirigentes opositores ante supuestos planes golpistas marcaron el cierre del mes de agosto y los primeros días del mes de septiembre en Venezuela. A la ya escandalizante lista de perseguidos políticos suman 5 nuevas encarcelaciones. Aquí no importa lo que hagamos, aquí no importa lo que pase, el gobierno siempre se inventa, siempre crea los argumentos que no existen para inculpar a quienes pacíficamente quieren un cambio. Un alcalde y 2 comunicadores ya se encuentran tras las rejas. Sobrevolar un dron, uno de los delitos de los que se le acusa a uno de ellos. Un dron es un juguete que vuela y toma fotos. Con eso no se puede armar ninguna guerra. Así de sencillo. Y eso no constituye delito en la legislación venezolana. También fueron dictadas 2 órdenes de captura. Una alcanza a un diputado del partido más atacado, Voluntad Popular. Desde el 1 de septiembre para la fecha han sido detenidos el alcalde Delson Huarte del municipio de Mauricio Gorri, está siendo perseguido el alcalde Warner Jiménez del municipio Maturín, está siendo perseguido el diputado de la Asamblea Legislativa del Estado Zulia, Lester Toledo, entre otros. También fue detenido un periodista en el estado Nueva Esparta, el periodista Braulio Jatar. Los procedimientos, denuncian, han estado llenos de irregularidades. Han comenzado la mayoría con desapariciones forzadas. Uno de los casos, el de John Goycochea, el primero en encabezar esta nueva lista. Su familia denuncia está siendo torturado. En una celda de menos de 2x2, donde no lo dejan comunicarse con ninguna otra persona privada de libertad, donde no tiene ninguna condiciones de aseo, tiene hasta gusanos allá adentro. No son unos gobernantes, son unos torturadores que quieren acabar con la gente que piensa distinto. Y mientras los diputados opositores ofrecían declaraciones a las afueras del Servicio Bolivariano de Inteligencia, personas encapuchadas pertenecientes a este organismo filmaban no solo a los parlamentarios, sino también al equipo de prensa presente en el lugar. Señalan que como forma de intimidación. Desde Caracas, en Venezuela, para la tarde de NTN24, Nicole Colster. Quiero saludar a Alfredo Romero, abogado, director ejecutivo de la ONG Foro Penal Venezolano. Alfredo, buena tarde, bienvenido al programa. Buenas tardes, Idania. Bueno, mucho gusto conversar contigo, toda tu audiencia. Igualmente para nosotros tenerte. Alfredo, quiero referirme a 2 casos en particular, o mejor dicho, a 2 grupos de detenidos. En primera instancia, los detenidos que deja el 1 de septiembre, la marcha del 1 de septiembre, y posteriormente los detenidos que deja ese cacerolazo, esa protesta que se produce en Isla Margarita contra Nicolás Maduro. De todos estos detenidos, ¿han sido liberados prácticamente en su totalidad? ¿Cuántos fueron? ¿Quiénes están dentro, quiénes fuera? Y después de esto vamos con 2 casos que van siendo emblemáticos, pero eso lo dejamos para después. Quiero referirme a Goycochea y a Braulio Jatar. Comencemos por los detenidos que dejó el 1 de septiembre y la protesta de Villarrosa. Sí, bueno, en relación con la toma de Caracas, con esta marcha del 1 de septiembre, en total se produjeron 163 detenciones. Las detenciones las contamos, no solo las 93 específicamente que ocurrieron el mismo 1 de septiembre, sino detenciones que vinieron ocurriendo desde el 29 de agosto, incluyendo a John Goycochea, que te referías, dirigente político, y otras detenciones. Al día de hoy, de las 163 detenciones, quedan privados de libertad, excluyendo, ya que lo separaste, la protesta de Villahermosa, quedan privadas de libertad 5 personas que forman parte ya del número cada día más grande de presos políticos en el país. En relación con Villarrosa, hubo detenciones, es decir, personas que fueron interrogadas, detenidas, es decir, arrestadas por un tiempo sin llevarlos a una comandancia de policía, a un centro de reclusión, y posteriormente en la madrugada fueron liberadas
y han continuado, hubo una serie de allanamientos importantes en esas casas al día de hoy están siendo estas personas llevadas a la Dirección de Contrainteligencia Militar a ser interrogadas. No sabemos cuál va a ser las consecuencias de eso. En relación con ese tema particularmente de Villarrosa, sí quedó privado de libertad una persona, que en este caso se trata del periodista o comunicador social Braulio Jatar, quien entonces sumaría ya a 6 el número de nuevos presos políticos que están, digamos, relacionados con toda esta protesta ocurrida el 1 de septiembre, denominada la toma de Caracas. Lo cierto es que se incrementa el número de presos en Venezuela, de detenidos, por el hecho de protestar. Es decir, levantar la voz de protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro sigue siendo considerado un delito, porque por esta razón sigue increciendo el número de venezolanos en prisión. Sí, bueno, ¿sabes qué es interesante? Porque este tipo de gobierno, que es un aprendizaje, debo decirlo, de Cuba, incluso de China, juegan con lo que yo denomino el efecto de puerta giratoria, ¿no? Es decir, unas personas son detenidas, son apresadas y otras son liberadas, y al final el número de presos políticos al día de hoy, por ejemplo, que son 94 presos políticos, no es la cifra que realmente es importante, porque han habido siempre aproximadamente entre 90, 80, 100 presos políticos. La cifra importante, que es la que marca cómo ha venido incrementándose la represión, que desde el 2014, es decir, desde que el gobierno del presidente Nicolás Maduro comienza a existir, se han producido hasta el 31 de julio, se habían producido, registradas por nosotros, de enero de 2014 al 31 de julio de 2016, 6.311 detenciones, es decir, personas que han estado privadas de libertad por 2 días, por 2 meses, por 4, por 1 año, y han salido de libertad, pero que han sufrido la prisión y el castigo por el hecho de protestar. Y esto solo se refiere a personas que han participado en manifestaciones, que han emitido un mensaje de Twitter, por ejemplo. Todavía se encuentra Scarlyn Duarte, una muchacha, por haber emitido mensajes de Twitter contra funcionarios públicos. Inclusive, este es un caso curioso, porque las audiencias no se pueden celebrar y ella sigue privada de libertad sin poder defenderse, siendo nosotros Foro Penal los abogados, porque se cita al presidente Nicolás Maduro para que acuda a la audiencia, ya que el presidente supuestamente es la víctima y evidentemente no acude. Entonces la persona está presa esperando que el presidente Nicolás Maduro vaya al tribunal y evidentemente nunca va a ir. Entonces esos son los esquemas, digamos, que existen al día de hoy en Venezuela. Si contamos las detenciones que ocurren luego entre agosto y septiembre, estamos hablando de que en Venezuela al día de hoy se han superado las 6.500 detenciones por motivos políticos, ya casi llegando a las 6.600 detenciones por motivos políticos, y solo en el 2016, solo en este año, estamos hablando de más de 3.000 detenciones por motivos políticos. Ahora, Alfredo, quiero referirme a 2 casos particulares por las características. Quiero referirme al caso de John Goycochea y al caso de Braulio Jatar. Es decir, esto tuvo una modalidad distinta. Fueron secuestrados en un trayecto X de cada uno y pasaron 48, 50 horas sin que ni abogados ni familiares de ambos tuviesen conocimiento de su paradero o de qué estaba ocurriendo con ellos. ¿Esto hace una diferencia? Bueno, lamentablemente, Dania, no, porque es la denuncia que nosotros hemos venido señalando. Ha venido sucediendo un esquema de encarcelamiento sistemático de disidentes. En el caso de John Goycochea, que haya sido incomunicado, es algo que regularmente ha venido sucediendo, y de alguna manera se sabe de la persona en el momento que es presentada
ante el tribunal y entonces que en ese momento se le dicta una medida privativa de libertad formal, por decirlo así. Pero así encontramos casos, por ejemplo, el día de ayer nosotros, Foro Penal, los abogados encargados de este caso, llevamos se obtuvo al menos la liberación de 22 personas, de 22 muchachos que permanecían detenidos todavía. Estos muchachos solo se pudieron, luego de estar 3 días detenidos, inclusive difiriéndose la audiencia, 3 días estaban básicamente incomunicados, sin acceso, sin comunicarse con sus familiares ni con abogados. Entonces, lo cierto es que el Estado de Derecho en Venezuela no existe. El Estado de Derecho en Venezuela está total y absolutamente pues en el piso, por decirlo de alguna forma. No existe un sistema de justicia independiente que provea justicia al ciudadano, sino lo que existe es un sistema de justicia dominado por el gobierno nacional que persigue a aquellos disidentes políticos que protestan o que de alguna manera opinan o que de alguna manera establecen una posición contraria al gobierno. El sistema de justicia, si lo podemos llamar de justicia, entre comillas, en Venezuela, y eso es tanto fiscalía como tribunales, como en los centros de prisión, funcionan muy eficientemente para perseguir a los disidentes y muy eficientemente inclusive para establecer esquemas sistemáticos de torturas, dentro de las cuales hay que agregar las enfermedades que no se curan de los actuales presos políticos y que de alguna manera los tienen padeciendo una constante daño a su integridad física. Alfredo, quiero hacerte otra pregunta, te pido una respuesta breve, que estoy montada ya sobre el tiempo, pero me llama la atención que COFAVIC, que todos sabemos es una ONG que igual en Venezuela hace vida y defiende los derechos humanos, introduce un término y yo te quiero preguntar en relación a eso. Y este término tiene que ver con las desapariciones forzadas y señala que el caso de Goicoechea y Hattar puede ser considerado una desaparición forzada. Bueno, al igual de los 3 muchachos o de los muchachos que tú estás señalando que tenían 3 días incomunicados. Bueno, una cosa es la incomunicación de una persona y otra cosa es la desaparición forzada. La desaparición forzada requiere de un proceso incluso legal de tiempo para determinar que la persona desapareció y no apareció más, ¿no? Eso es el concepto de desaparición forzada, que la persona básicamente murió y nunca se supo de su cadáver ni el momento que estuvo, desaparecido. El tema evidente aquí es que la incomunicación de los presos, la incomunicación de los disidentes por el esquema sistemático de persecución política ha conllevado a que los desaparezcan por un tiempo, digamos de alguna forma, para evitar la proyección pública del caso y para evitar que se defiendan. Ahora, llamar eso desaparición forzada habría pues que analizarlo un poco más técnicamente. Sin embargo, nosotros no podemos hablar ahorita de desaparición forzada y no ha habido ningún caso en particular en los términos técnicos, conceptuales, internacionales del concepto que podamos decir que existió realmente un tipo de esta categoría, ¿no? Alfredo, como siempre, quiero darte las gracias por estar con nosotros estos minutos en la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias a ti, Dani. Bueno, buenas tardes a toda América Latina.